Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, amados, hoy quiero compartir una palabra. Aquí ya están viendo el flyer. Dice: ay de ti, Edom. Dios está mirando cómo tratas a tu hermano. Quiero que le digas al que está a tu lado: Dios te está mirando. Dios te está mirando. Amados, en la palabra de Dios hay un libro que a veces casi nadie predica, porque este libro es uno de los más pequeños que están en la palabra de Dios. Es quizás a veces el libro un poquito olvidado, un poquito ignorado, pero que carga un peso profético muy grande. Y la prédica de hoy, esta enseñanza está basada en uno de esos libros. De hecho, es el libro más pequeño, más corto del Antiguo Testamento. Y es el libro de Abdías. Abdías. Si por ahí no sabe dónde está ubicado el libro de Abdías, está después del libro de Amós y delante del libro de Jonás. Ahí está el libro de Abdías. Y este libro, amados, aparte de ser el más corto del Antiguo Testamento, aparte de tener un mensaje fuerte, de un mensaje profético, su tema principal es el juicio de Dios contra Edom por su orgullo, por su violencia y por alegrarse de la caída de Israel. Por alegrarse de la caída de Israel. Pero antes de entender y hablar un poquito más sobre esto, quiero que ahí donde estás levantes tu mano. Yo quiero que le digas: Espíritu Santo, háblame, enséñame, ministrame y transfórmame por tu palabra. Hoy quiero ver en mi vida liberación, rompimiento, desatamiento de bendiciones de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Primeramente vamos a ver quién era Abdías. Abdías. El nombre Abdías significa siervo de Jehová y adorador de Jehová. Así que para los que prontamente tendrán ese varoncito que viene en camino, este es un hermoso nombre: siervo de Jehová. Agárralo, atrapen, atrapen, atrapen. Adorador de Jehová. No se sabe mucho sobre la vida personal de este profeta. No se sabe mucho sobre sus padres. No hay registro. Pero lo que sí sabemos es que Dios lo levantó en el tiempo específico. Y el mensaje de Abdías sigue todavía hoy para este tiempo. Es un libro que solamente cuenta con un capítulo y 21 versículos. Quiere decir que lo puedes leer en menos de 6 minutos. Y este libro, en solo un capítulo y 21 versículos, trae juicio, trae historia, trae política, trae traición, trae guerra espiritual, trae orgullo, pero también trae restauración. Y trae también el establecimiento del reino de Dios, ese establecimiento final. Quizás, amados, para algunos este libro ha pasado desapercibido, pero es un libro que va a ministrar hoy tu vida. Es un libro que hoy va a abrir en ti una nueva esperanza de oportunidad, para que todo aquello que en tu vida provocó una herida en el pasado, hoy vas a entender la urgencia que tienes de sanar. Amados, porque Abdías no solamente habla de Edom, habla de personas, de sistemas, de corazones, de espíritus orgullosos que se levantaron contra el propósito de Dios. Contra el propósito de Dios. Y cuando comenzamos a leer este libro, ocurre algo, que mientras más lo lees, mientras más buscas el sentido que tiene este libro, más te va a dar el Señor para hablar, para ministrar tu vida. Amados, yo quiero que sepas algo. Cuando decides buscar en la palabra de Dios lo que Dios tiene para tu vida, encontrarás liberación. No tomes nunca la Biblia para ministrar el alma de otra persona que no está contigo. Tómala para ministrarte a ti. Porque mientras yo leí este libro me di cuenta de que este libro no comenzó con guerra.
este libro y esta palabra de Dios comenzó con una herida no sanada. Porque detrás del juicio de Edom existía una historia antigua, había una rivalidad silenciosa, había un conflicto que había pasado de generación en generación. Pero para entender un poquito el contexto de este libro tenemos que volver al principio. Y el principio de todo el libro de esta profecía se remonta a Jacob y Esaú. A Jacob y Esaú. Jacob representa la línea del pacto. Sabemos que del nombre de Jacob salió ¿qué? Israel. Amén, la nación. Pero de Esaú representa Edom. Esaú representa Edom. Edom nació de una herida, Edom nació de una competencia, Edom nació de una rivalidad. Y aunque eran hermanos, Esaú y Jacob, Edom creció con resentimiento contra Israel. Contra Israel. Vamos a ver de dónde viene el nombre de Edom. La palabra Edom significa literalmente rojo. Literalmente significa rojo. El nombre viene del hebreo y está relacionado con la palabra Adom, con M, y significa rojo. Pero ¿por qué Esaú fue llamado Edom? ¿Por qué Esaú fue llamado Edom? ¿Por qué los descendientes de Esaú terminaron recibiendo este nombre? Vayamos a la Biblia. Génesis 25, versículo 29 y 30. Dice, y guisó Jacob, ¿qué? Un potaje. ¿A cuánto les gusta el potaje? Un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, apréndanse vean esta palabra, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Amados, cuando el cansancio espiritual llega, cuando el cansancio llega, cuando no cuidamos nuestro cuerpo y llega la fatiga espiritual, la fatiga física, tu nombre puede ser cambiado por lo que estás anhelando tener. Yo quiero que entiendas esto. Edom, Esaú es llamado Edom por esto. Y también fue llamado, Esaú fue también llamado Edom porque al nacer dice que era de pelaje rojizo. La tierra donde estaba Esaú viviendo también era roja. Entonces de ahí viene ese nombre que le estaban dando a Esaú por Edom. Y aunque literalmente Edom significa rojo, espiritualmente esta palabra también está relacionada a la sangre, a la carne, a los impulsos humanos, al orgullo natural, a lo terrenal. Está también relacionada espiritualmente a estos cuatro aspectos. Por eso, amados, Esaú decidió cambiar lo eterno por lo momentáneo. Por eso dejó de llamarse Esaú para llamarse Edom. Y él vendió su herencia espiritual. Todos sabemos que él cambió su herencia. Él se vendió por un plato de lentejas, como dice la palabra. Él vendió su posición, él vendió su futuro por una necesidad temporal. Es decir, amados, Esaú fue llamado Edom porque lo dominó su apetito. Por eso es que hay que tener tanto cuidado con el cansancio espiritual. Porque cuando el cansancio espiritual llega hay un apetito aparte que se despierta y no es el apetito por las cosas de Dios. Tenemos que cuidar mucho porque Esaú fue llamado Edom porque lo dominó su apetito. Y yo te pregunto hoy, respóndete tú mismo, ¿cuál es tu apetito? ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está ese apetito? ¿En las cosas de Dios? Amados, porque hay personas que terminan siendo conocidas por aquello que nunca pudieron dominar. Hay gente que termina siendo conocida por el orgulloso, por la persona de ira. Hay gente que termina siendo conocida por sus deseos. Hay gente que termina siendo conocida por la amargura, por la tristeza. Entonces, lo que tú no logras vencer en tu vida, quizás pueda ser tu nombre, por el cual te llamarán después. Por eso el profeta Abdías, Dios no solamente lo usa para juzgar una nación, Él está confrontando un espíritu de carnalidad. Él está confrontando un espíritu de orgullo, de competitividad, un espíritu rebelde al diseño de Dios. Eso es lo que está confrontando.
Porque Edom representa mucho más que un territorio. Edom representa una naturaleza que se opone al propósito de Dios. Todo lo que se oponga al propósito de Dios tiene estas características. Amados, Esaú perdió la primogenitura. Esaú perdió la bendición y perdió su diseño espiritual. Y generaciones después su descendiente todavía estaban cargando con lo mismo que había vivido en el corazón de Esaú. Por eso sanar el alma no es una necesidad, es una urgencia. Yo quiero que repitas conmigo: sanar mi alma es urgente. Es urgente. Amados, hay personas que nunca sanaron lo que vivieron y terminaron guerreando y peleando contra lo que Dios llamó, contra otro siervo, contra otro hijo de Dios, incluso peleando contra su propio diseño, porque no sanó. Entonces tenemos que buscar sanidad de nuestra alma, porque lo que no se sana en una generación terminará manifestándose en otra. Lo vimos en la Santa Cena cuando hablábamos. Lo que tú no decides sanar hoy terminará afectando a tus hijos. Lo que tú no decidas sanar hoy, el resentimiento de Esaú no murió con Esaú. El resentimiento de Esaú pasó a la generación de Edom. No murió con Esaú. Se convirtió en una nación completa contra el pueblo de Dios. Ya no era contra Jacob su hermano, ya no era un problema familiar, ahora era algo mucho más grande. Se opuso completamente a Israel. Y aquí es donde el conflicto dejó de ser familiar y se volvió político y espiritual. Amados, el problema de Edom no era solamente político. Detrás de sus alianzas había algo mucho más profundo. Detrás de todo este conflicto de esta nación había un corazón orgulloso. Un corazón, amados, donde podía manifestar toda la traición de manera visible, y lo vamos a ver en este libro. Y eso fue notorio, porque dice que cuando Babilonia ataca Jerusalén, dice que Edom no huyó a ayudar a su hermano. Él no fue a ayudarlo, él hizo todo lo contrario. Y dentro de las cosas que hizo Edom, dice que él celebró la caída de Jerusalén. Dice que él fue y saqueó el propio pueblo de su hermano. Dice que él entregó fugitivos, se robó los bienes, mató a los que huían y se aprovechó del dolor de Judá. Y vamos a verlo, lo dice. Leamos lo que dice el libro de Abdías, capítulo 1, versículo del 11 al 14. Dice: el día que estando tú delante, llevabas extraños cautivo su ejército, y extraños que entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras uno como ellos. Versículo 12. Pues no debiste tú haber estado mirando el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes que en el día de su calamidad. Y el versículo 14 dice: tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ello escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Amados, Edom se volvió aliado del sistema opresor. Edom se volvió aliado del sistema opresor. Y es duro decirlo, amados, pero no siempre el enemigo viene de afuera. A veces el golpe más duro viene de aquel que está más cercano a ti. A veces el golpe más duro viene de aquel que come contigo, que ora contigo, que ministra contigo, que sirve contigo. A veces el golpe más duro viene de aquellos que escuchan tu proceso, de los que se sientan a tu mesa, de los que conocen tus lágrimas. A veces el golpe más duro viene de los que levantan las manos contigo en el altar, pero no hablan tu mismo lenguaje espiritual. A veces el golpe más duro, amados, viene de aquellos que conocen tus debilidades, que saben tus batallas secretas y ven lo que Dios está haciendo contigo, pero aún así permiten que la envidia entre en su corazón. Amado, es triste decirlo, pero hay personas que te abrazan en público, pero te señalan en privado.
Amado, que es triste decirle, pero hay gente que celebra contigo delante del altar, pero cuestionan tu llamado, cuestionan tu autoridad, cuestionan lo que Dios te dio. Hay gente, amados, que aplauden tu avance, pero mientras compiten contigo en su corazón. Por eso yo te digo hoy, analiza tu vida, como el Espíritu Santo me decía, analiza tu vida. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué es lo que rige nuestro corazón? ¿El amor? ¿La unidad? ¿La pasión por las cosas de Dios? ¿La mansedumbre? ¿O hay competencia? ¿O hay rivalidad? Amados, gente que parece cercana, pero internamente espera verte caer. Y es duro, es triste, pero ocurre. Pero yo quiero que sepas que cuando llega tu momento difícil, por más que hablen de ti, por más que celebren tu caída, por más que te abandonen, por más que te ayuden a verte derrotado, yo quiero que sepas que ese es el espíritu de Edom. No es la persona, porque nuestra lucha no es contra carne, es contra lo que se mueve detrás. Amado, que el espíritu de Edom no terminó en el Antiguo Testamento. Esto se repitió. Y se repitió en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva también se enfrentó a esto. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Tercer libro de Juan, tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo del 9 al 11. Dice, yo he escrito a la iglesia, está hablando Juan el apóstol, pero Diótrefes, el cual gusta tener el primer lugar entre ellos, no lo recibe. ¿Qué es lo que quería Diótrefes? Tener el primer lugar. El primer lugar. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Es decir, que no se contentaba con hablar, no se contentaba con murmurar, ni con criticar, ni siquiera le recibía a los hermanos. Y a los que quieren recibirlo, se lo prohíbe. Es decir, que siembra cizaña para que otro hermano no reciba al pecador, para que otro hermano no mire con misericordia, para que otro hermano no siembre gracia en el que está en el piso. Y dice que los expulsa de la iglesia. Amados, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Cuántos quieren saber si han visto a Dios en su vida? Hagan lo bueno y lo verán. Ese es el resultado, esa es la evidencia, hacer lo bueno. Amados, aquí vemos cómo Edom sigue operando. El espíritu de Edom es un espíritu que compite, es un espíritu que quiere controlar, no soporta que otro crezca, rechaza la autoridad, divide a los hermanos y usa su posición para destruir. No importa si es alta o baja, su posición la usa para destruir. Sin embargo, amados, Diótrefes es el caso que estamos viendo de la iglesia primitiva. Él hablaba mal de otros, rechazaba a los hermanos, impedía a otros que ayudasen a los que estaban caídos y expulsaba personas de la iglesia. Quiere decir que era el mismo espíritu, pero con otro nombre. El mismo espíritu, pero con otro nombre. Ya no era Edom, ahora Diótrefes. Hay gente, amados, que habla de reino, pero todavía carga espíritu de Edom en su corazón. Carga heridas, carga conflictos, carga cosas que no se ocupa de sanar con el Espíritu Santo y que le impiden avanzar. Amado, que el pecado central de Edom, de los descendientes de Esaú, era el orgullo. El orgullo. Veamos lo que dice Abdías, capítulo 1, versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Amados, eso es orgullo. Eso es orgullo. Edom vivía en las montañas de Petra. Era de por sí un lugar natural impenetrable. Era una fortaleza vivir en esas montañas. Se sentía como invencible porque estaba en ese lugar. Y ellos decían, ¿quién me derribará? ¿Quién me bajará de mi posición? ¿Quién me quitará mi lugar? Y ahí está el problema, amado, que el orgullo siempre produce una falsa sensación de
invulnerabilidad. Hay gente que no se da cuenta, pero el orgullo te hace sentirte seguro. El orgullo espiritual hoy existe. Orgullo ministerial, orgullo e intelectual, orgullo cultural, orgullo laboral. El orgullo sigue vigente en esta sociedad. Personas que ya no dependen de Dios. Gente que quizás tenga plataforma pero perdió el altar. Gente que quizás tenga micrófono pero ya no tiene presencia. Gente que tiene influencia pero perdió los valores. El orgullo sigue vigente en gente con conocimiento pero perdió la sabiduría de Dios. Sigue vigente en imágenes públicas pero vacías por dentro. El orgullo sigue vigente en gente que tiene reconocimiento pero está esclava de su pecado. Gente, amados, que todavía dice yo tengo poder para subir, pero no tiene carácter, ni gracia, ni misericordia para sostener lo que Dios le da, el lugar donde Dios le pone. Amados, hay personas que oran, que ayunan, pero hay otros que ya no oran, otros que ya no ayunan, otros que no buscan a Dios, porque viven de su don, viven de su talento y creen que es suficiente, y no es suficiente. Eso es operación del Espíritu Santo y lo dice el apóstol Pablo en Corintios. Ahora veamos lo que dice, amados, porque la palabra de Dios dice que Edom también cayó. Él cayó. Y dice en Abdías 1:4: si te remontares como águila, le está respondiendo el Señor, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Corazón altivo, corazón orgulloso, pretencioso, no sanado por el orgullo, por heridas pasadas, termina en el piso, derribado por Dios. Por eso nosotros estamos en el tiempo de la gracia. No pagues mal por mal, no te rías de la desgracia del otro. No importa si tu enemigo tocó piso, tocó lodo, cayó en el fondo, no te burles. No te burles, no te alegres, porque en la gracia eso es pecado. En la gracia eso es pecado. En la gracia ojo por ojo no está. En la gracia es ojo por misericordia, ojo por gracia. Eso es lo que tenemos que hacer. Amados, cuando el orgullo entra en el corazón, la misericordia comienza a morir. Por eso es que hay gente muerta espiritualmente, porque perdió misericordia. Por eso Edom no solamente atacó, también disfrutó el dolor de la caída de su pueblo, hermano, de su familia. Y Dios observó la reacción. Y Dios sigue observando. Delante de Dios nada queda oculto. Nada queda oculto. Y Dios juzga la falta de misericordia. Dios juzga la falta de misericordia. La palabra dice que cada mañana su misericordia es nueva. Es enorme. Pero Él juzga la falta de ella. Veamos lo que dice Abdías 1:12. Pues no debiste tú haber entrado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Amados, Dios nos está diciendo, no solamente pecaste por lo que hiciste, pecaste por cómo reaccionaste ante el dolor ajeno. ¿Cómo reaccionamos ante el dolor ajeno? Porque reaccionar ante el dolor ajeno sin misericordia, Dios también lo juzga. Y aquí vemos, amados, algo que Dios toma muy en serio. ¿Cómo reaccionamos al dolor ajeno? Edom no fue juzgado solamente por atacar, por robar, por asesinar, por volverse cómplice del enemigo de Judá, sino por mirar la caída del hermano sin misericordia. Sin misericordia. Jesús nos mostró esto mismo, amados. Jesús habló sobre esto. Jesús nos menciona la parábola del buen samaritano. Él habla, dice que él vio al herido y tuvo misericordia. Edom vio a su hermano caído y se alegró. Ese es un ejemplo claro, porque mientras que el samaritano se acercó para levantar, Edom simplemente se acercó para aprovecharse, para mirar, para terminar de hundir y para acabar de destruir. Y Dios juzga ambas actitudes. Dios juzga al buen samaritano.
pero también juzga al que no tiene misericordia. Es Él el que juzga, no nosotros. Por eso, amados, tenemos que cuidar nuestro corazón, sin importar quién sea tu enemigo. Sin importar quién sea tu enemigo. De hecho, los hijos de Dios deberíamos tener un solo enemigo. Un solo enemigo. Todo principado, potestad, todo lo que se mueve en los aires. Pero ni una persona como enemigo. No deberíamos, ni uno. Sin importar si es tu enemigo el que esté caído, no sonrías cuando caiga. No disfrutes el fracaso ajeno. Yo sabía que eso iba a pasar porque yo soy hijo del Altísimo. No, cuidado, porque te puedes ensorbecer en tu corazón. Ese que cayó, también Dios lo levanta si se arrepiente. Por eso nunca puedes hacer leña del árbol caído, porque quizás esa leña que está hoy en el piso, tú dices, se pudrió, se secó, pero la metes en un horno y termina siendo carbón. Lo que muchos desechan como leña, que corta, Dios dice, yo lo meto en horno, lo convierto en carbón que arderá. Entonces no podés pisar al que cae. No compartas rumores, no celebres, no crees divisiones, no seas tu propio enemigo, porque Pablo dijo, cuídate de ti mismo, cuídate de ti mismo. Amados, no olvidemos que Dios escucha hasta las conversaciones más secretas, los susurros. Y hay algo que debemos entender. Edom terminó desapareciendo como nación, terminó desapareciendo, pero su espíritu sigue operando. El espíritu de orgullo, de altivez, de competencia, ese espíritu de burla por el que se cae y tropieza, sigue operando, solo que ahora usa rostros diferentes. Mira al que está a tu lado y dile, no eres tú, ¿verdad? Amados, esto puede ser que nos haga reír, pero esto es serio, amados, porque el orgullo muchas veces se disfraza de espiritualidad, y lo más triste es que el orgullo nos engaña a nosotros mismos. Quizás la gente cree que engaña a otros y los demás dicen, pero es orgullo, pero la persona que lo tiene no lo ve, porque está atado. Porque está atado, y hasta que tú no eres libre, hasta que tú no buscas la raíz y la arrancas, no vas a poder avanzar, y terminarás siendo el rostro de esta generación, de un espíritu que ya pereció, o de una generación que ya pereció, pero que sigue operando en el mundo espiritual. Amados, que el orgullo sigue usando la competencia, sigue usando la envidia, sigue usando la traición, sigue usando el desprecio. El orgullo sigue usando a la soberbia, se sigue manifestando hoy. Pero en el nombre de Jesús, los que están aquí no tienen orgullo. En el nombre de Jesús, todos los que están aquí nunca han conocido la soberbia. En el nombre de Jesús, todos los que están aquí tienen un corazón de misericordia. En el nombre de Jesús, todo el que está escuchando es libre de este pecado. Amados, el mismo espíritu que operó en Caín y Abel, este es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu que estuvo operando de Saúl contra David, es el mismo espíritu. Y es el mismo espíritu que se quiso plantar un trono en el trono de Dios. ¿De dónde viene este espíritu? De Satanás, de Luzbel. Entonces, cuando alguien manifiesta este espíritu, no es para que lo hagas trizas. Ora, clama, manifiesta frutos sobre aquel que está así. Ofrécele tu ayuda. Amados, el mismo espíritu que hoy ataca a las familias, competencias por la herencia, el mismo espíritu que hoy ataca a las familias, el preferido, el despreciado, el mismo espíritu que hoy ataca a las iglesias, gente peleando por posiciones. Jesús, yo voy a estar a tu derecha y yo a tu izquierda. El mismo espíritu que ataca. El mismo espíritu que sigue atacando ministerio, competencia disfrazada de espiritualidad. El mismo espíritu, amados. El mismo espíritu que ataca en redes sociales. Pastores, ministros, hijos de Dios, criticando a otros sin razón, sin conocer. Terminando difamando de la iglesia, del propio cuerpo de la novia de Cristo. Y es cierto, hay gente que quizás está completamente errada en el mundo.
Pero ¿dónde está la misericordia? Si el que juzga es Dios. Si algo ves en las redes sociales que tú dices, eso está mal, y no hablo del tamal que se come, está mal, mal está. Entonces dile, Espíritu Santo, dame palabra para yo hacer un video. No para hablar mal de él, sino para hablar tu verdad. Toca, Señor, el algoritmo social de las redes sociales para que tenga más vista que este que está hablando mentira. Pero no hables del que habla mentira, solo muestra la verdad. Porque un argumento, una mentira de Satanás solamente se destruye con una verdad de Dios. No con criticar, no con hablar, porque terminarás participando con el espíritu de don. Amados, aunque el espíritu de don pueda parecer fuerte, el orgullo pueda parecer fuerte, Dios nunca ha perdido el control en la historia. Dios nunca ha perdido el control sobre esto, porque siempre va a llegar el momento donde Dios va a intervenir. Dios va a intervenir. Y lo vemos, el profeta Abdías llama a este momento el día de Jehová. Capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Haz misericordia, recibes misericordia. Siembra amor, recibes amor. Amados, aquí el profeta está entrando en una dimensión profética. No solamente está hablando de Edom, él no solamente está hablando de Edom, él está hablando de que Dios va a juzgar toda soberbia humana. Es Dios el que va a juzgar. Porque, amados, va a llegar el día donde los imperios van a caer. Va a llegar el día donde las máscaras van a caer, porque va a llegar un día que delante de Dios nadie podrá fingir nada. Va a llegar un día donde las plataformas dejarán de existir, donde solo permanecerá el reino de Cristo. Así que no persigas posición. No persigas posición. Persiga al que te llamó. Solo a Él nomás. Amados, hoy la humanidad vive creyendo que puede existir sin Dios. Hoy la humanidad sigue creyendo que puede estar lejos del Creador. Hoy la política cree que puede reemplazar al Todopoderoso. Y por otra parte, la cultura quiere redefinir, cambiar la verdad con nuevas ideologías. Hoy la sociedad quiere normalizar el pecado, pero todo eso Dios lo va a juzgar. Y Abdías lo anuncia, el reino seguirá siendo de Jehová. Pero este libro no termina con juicio, este libro termina con esperanza. Y eso es lo que me agrada, lo que me apasiona del Señor. Que Él, por más que pueda mostrarte cosas duras, Él siempre te dice, hay esperanza. En el versículo 17, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recupera sus posesiones. Aunque Jerusalén cayó, Dios prometió levantar un remanente. Y hoy Dios está levantando un remanente. Quizás te traicionaron, quizás te golpearon, quizás hablaron mal de ti, quizás se alegraron con tu caída, quizás interpretaron mal tu proceso, quizás dejaron solo que pelearas sin apoyarte, quizás te señalaron, quizás usaron tu momento de debilidad para juzgarte y no para sostenerte. Quizás te dejaron solo en batalla, quizás intentaron apagar lo que Dios te dio, lo que Dios puso en ti. Quizás pensaron que después de caer no te volverías a levantar. Quiero que sepas que te subestimaron. Porque el que pelea por ti y el que pelea contigo es mayor que el que pelea en este mundo. Porque Dios todavía sigue levantando un remanente. Sigue levantando un remanente. Y aunque otros te descarten, Dios todavía conserva una esperanza en ti.
Él te llamó, Él te escogió porque algo puso en ti. No teníamos nada, pero lo que Él ha puesto vale. Lo que Él ha puesto tiene precio y se llama sangre, se llama cruz, se llama redención, se llama que resucitó para que tú resucites con Él. Ese es Cristo, el Mesías, el Cordero inmolado. Pero presta atención. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, presta atención. Dile al que está a tu lado, cuida tu corazón. Porque una herida no sanada puede terminar deformando tu espíritu. Tu espíritu. Las veces que he reaccionado mal en este tiempo, porque al principio en el proceso todos éramos lija y piedra y azote para todo el mundo, pero cuando empiezas a madurar en el Señor, pude identificar que la mayoría, el 99,9999% de mis reacciones vienen de heridas que no había sanado o que no permití que el Espíritu Santo terminara de sanar, porque a veces nos aferramos a ciertos principios. Por eso, amados, tenemos que cuidar el corazón, porque una herida no sanada puede terminar deformando tu espíritu. Una herida no sanada puede hacer que tu nombre sea cambiado. Y donde muchos son llamados hijos, pueden terminar siendo llamados bastardos, como Esaú cambió su nombre a Edom. Donde muchos son llamados salvos, pueden terminar siendo llamados perdidos. Donde muchos hoy son luz y llamados luz en esta tierra, pueden terminar siendo llamados tinieblas. Por eso hay que sanar el corazón, para que nunca el nombre de rey y sacerdote sea cambiado por leproso, para que nunca el nombre de amado sea cambiado por aborrecido. Cuida el corazón, cuida el corazón. No permitas que el dolor se convierta en orgullo. No permitas que la traición se convierta en amargura, porque la amargura es una raíz y contamina a otros. No permitas que el rechazo se convierta en rebeldía contra Dios, porque su palabra dice que Él nunca nos ha despreciado. De tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo para que todo aquel que cree sea salvo. Ahora, si tu salvación, si el nombre de salvo está en duda y sientes que en tu espíritu hay algo que está derrotando ese nombre y te van a poner un nombre diferente, arrepiéntete, vuelve al Señor, busca de Él, porque Él es el que prepara el remanente. Amado, yo quiero que entiendas algo. Solo nosotros decidimos sanar. La sanidad ya está. Nosotros decidimos sanar. Decidimos sanar. Porque antes que la herida se vuelva aliada del enemigo, tiene que ser sanada. Sanada. Amado, Esaú terminó peleando contra aquello que Dios había escogido. Y hay personas que comenzaron heridas y terminaron convirtiéndose no solo en enemigos de los que Dios llamó, sino en sus propios enemigos de su diseño. Señor, no me gusta lo que me diste. No me gusta lo que hago, pero Dios te llamó a hacer eso. Por eso decide hoy sanar antes de endurecerte. Decide hoy sanar, humillarte antes de corromperte. Decide hoy rendir toda herida de tu corazón a Dios antes que eso sea lo que cambie tu corazón y tu nombre. Porque yo quiero que sepas que Dios sigue levantando gente. Gente que fue rechazada, Dios la levanta. Gente que ha sido traicionada, Dios la quiere levantar. Gente que ha sobrevivido a ataques, Dios te quiere levantar. Gente que ha sobrevivido a la humillación, al desprecio, Dios te quiere levantar. Gente que ha estado perdida, lejos del pacto, Dios te dice, vuelve porque mi pacto sigue vivo por la sangre del Cordero. Ahora quiero que mires esto. Mira lo que dice el último versículo del libro de Abdías. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar el monte de Esaú. Y él y el reino será de Jehová. Este es un cierre glorioso en este libro.
No importa quién gobierne, no importa quién se levante, no importa quién te persiga, no importa quién te ataque. El final ya está escrito. Tú le perteneces a Jehová. Tú eres de Él. El reino le pertenece a Dios. Y tú eres súbdito de un reino, no de esta tierra. Aquí somos solamente peregrinos, extranjeros. Pero por medio de Cristo somos súbditos de un reino. Aleluya. Gózate en el Señor. Amada iglesia, te pido que te pongas en pie. Santo eres, Señor. Espíritu Santo, gracias. Yo quiero que sepas que hay sistemas que parecen invencibles, pero yo quiero que sepas que ya cayeron. Hay orgullos que parecen gigantes, pero yo quiero que sepas que todo orgullo ya cayó. Hay espíritus de don operando con otros rostros en este tiempo, pero yo quiero que sepas que Dios ya quitó esa careta y esa máscara. Y hoy Dios sigue levantando, Dios sigue llamando, Dios sigue escogiendo a los que no compiten, a los que no traicionan. Dios sigue llamando y levantando a los que no celebran caídas, solo a los que caminan en santidad, humildad y obediencia y reino. Y si tu caso hoy es que no te has levantado como Dios quiere levantarte, no te preocupes. Él toma lo que traes y lo transforma en algo bueno. No importa si lo que tienes que es malo, solo ríndete a Él. Él hará la obra. El llamado es para ti. Hoy Dios te está confrontando el espíritu de orgullo, está confrontando la traición, está confrontando la competencia, la falta de humildad y de misericordia. Santo, santo, santo. Porque no se puede cargar reino con un corazón orgulloso. Hoy Dios quiere sanar corazones heridos. Dios quiere romper competencia, destruir orgullo, arrancar el resentimiento de tu vida. Hoy el Señor quiere levantar este pueblo como remanente. Porque el reino no será de los soberbios. El reino será siempre de Jehová. Espíritu Santo, Espíritu Santo.